noches, mi nombre es Claudia Lorena Gómez Atara de la Licenciatura de Artes Plásticas. A continuación hablaremos del arte americano y su historia. En cuanto a la historia del arte americano del siglo XVII al siglo XIX, se puede decir que hubo el descubrimiento y la conquista por parte europea a las Américas. Esto comenzó a partir de 1492. En este crearon varios cambios sobre las culturas indígenas que se encontraban en estas regiones. Cuando llegaron los europeos, también lo que fue España y Portugal cambiaron muchas tradiciones hacia la cultura de ellos, que infundía la pintura y la escultura que databan desde la antigüedad. Desde estos siglos, los pueblos indígenas estadounidenses también habían formado ciertas civilizaciones que eran muy similares a las prácticas artísticas que eran únicas. En este también podemos decir que la importación de esclavos africanos también condujo como a la presencia de antiguas tradiciones africanas, dando así artes visuales en esta región. La apreciación que tenemos a partir del arte latinoamericano y su historia comienza con un esfuerzo nacionalista a partir de más o menos la segunda mitad del siglo XIX, que ha sido inspirado por parte de los movimientos independientes, generando también críticas y discusiones sobre las artes visuales. Estas eran hechas más por aficionados y por eruditos. Esto manejó también por parte de sacerdotes y arquitectos, también por extranjeros, que era como la diferencia. Estos escritos también tenían como una estructura como de un cuaderno que fuera viajero, en el que los monumentos importantes de cada lugar se pudieran describir como en términos mucho más románticos y no tan técnicos. Los escritores también generaron como no tenían como un gran conocimiento a partir de la historia del arte, pero trajeron como conocimiento a partir de lo que vivían en Europa y pues por todos los monumentos y las obras que los llegaron a inspirar. En este se puede generar también una propiedad de la iglesia en países como México. Algunas construcciones también no se mantuvieron como tal y los contenidos fueron como saqueados. Esto pues a partir de la gran importancia que tenía toda esta documentación. En cuanto a la primera pregunta, ¿cómo influyeron las condiciones políticas, sociales y económicas de la época en la producción y recepción del arte en América Latina durante los siglos mencionados? Esto se puede decir que llegó aproximadamente en el siglo XIX, que fue un siglo de revoluciones en todos los campos de la actividad humana. En este también se vio que era la economía, filosofía, el arte y la ciencia quedaron transformados como por un influjo directo y también indirecto de la revolución industrial. En esta especialmente era una etapa comprendida entre 1840 y 1870. En esta también la filosofía surge a partir de líneas de pensamiento contemporáneo. Se generaba más como ideas absolutas y materiales, era más dialéctico y presentaban el nacionalismo. En el arte, el romanticismo se desarrolló a partir de la primera mitad del siglo XIX y el nacimiento del realismo como tal en 1850, el simbolismo en 1886, igual que el impresionismo en 1874. En este también tuvo un paralelo de las artes decorativas y el diseño gráfico. Las producciones artísticas eran convertidas cada vez como mercancía, se utilizaban como mercancía y el arte era sometido al mercado como cualquier otra rama de actividad comercial. En el siglo XIX se consideraba que el arte ya no respondía a los altos intereses del espíritu, sino a su modo de ver, era como lo que habían perdido, a lo que había como la verdad, era la realidad y la necesidad, que esto era más cosa del pasado.
En cuanto a la segunda pregunta, ¿cuáles fueron los temas y motivos más recurrentes de la pintura, escultura y arquitectura en Latinoamérica en los siglos XVII al XIX y cómo fue reflejada la identidad regional y la evolución social? En este podemos encontrar que los temas religiosos eran como lo que más se dominaba, ¿no? Era como retratos a partir de el movimiento barroco que era oficialmente como comisionado en América Latina. Los artistas nativos también comenzaron a adaptar las lecciones del barroco para reflejar los intereses y temas claramente que eran de Latinoamérica. A medida que estos lazos, digamos, de Latinoamérica y Europa se volvían como menos inmediatos, esto quizás se relacionaba más con el creciente sentido de los artistas por una identidad mucho más distintiva y latinoamericana. En la historia de Latinoamérica también se contempló eh, que tenían temas populares durante ese periodo. Era, por ejemplo, que la década de 1960 el artista afroamericano era más representativo en una pantalla plegable decorativa y creaba un formato introducido a través del comercio de México con Japón. En esta imagen también era como altamente imaginativa. Montezuma se vestía con el tocado de plumas, eh, pues lo representaban así, representaban con plumas, se había convertido en una iconografía estándar como para las figuras alegóricas del continente americano. En este también habla de que la versión del artista Juan Correa, que era un artista afroamericano, y hacía como una reunión histórica. Y entonces acá incluía todos los símbolos de la pompa, que era como las representaciones de los monarcas europeos, y generaba como un interés en los temas latinoamericanos, ganando pulso a medida que América Latina avanzaba durante su independencia. La tercera pregunta, ¿cuál fue el papel de las academias de arte y las instituciones educativas en la formación de artistas latinoamericanos del siglo XVII al siglo XIX? Podemos indicar que uno de los factores más importantes pues durante este tiempo era que el arte se desarrollara como tal y pues se difundiera. Fue así que la fundación de las academias de arte se realizaron a partir del siglo XVIII. Con este surgimiento de pues, la ilustración y de donde se comenzaba a buscar como tal el arte académico, se basó también en estética y en diferentes cánones que ya eran establecidos, con didáctica también hacia esto mismo. En esto, en Latinoamérica también fueron dos academias muy importantes para la constitución de este tipo de arte. La primera fue la Real Academia de San Carlos, que fue en 1783 en la Ciudad de México. La segunda academia latinoamericana fue la Academia Nacional de Bellas Artes de San Alejandro, que fue fundada en 1818 en La Habana, Cuba. Quedó así establecida por la Real Sociedad Patriótica y el Real Consulado de la ciudad de La Habana como la escuela gratuita de dibujo y pintura. La cuarta pregunta, ¿cuál fue la relación entre el arte religioso y las expresiones artísticas seculares dentro del contexto latinoamericano de los siglos XVII al XIX? En este podemos decir que el arte generó dentro de la iglesia, se convirtió como en el medio de reconocer como el misterio de Dios y los instrumentos de evangelización. En este podemos también decir que generó como un mundo hacia el amor precisamente de la evangelización y de Dios. En este también se presenta como la puesta de reconocimiento de la importancia hacia la fe de la iglesia y la evangelización. En esto, la experiencia de la fe a partir del arte religioso mueve al encuentro con la belleza y como la vida concreta y cotidiana. Así lo se presenta como en la Sagrada Escritura, en donde el camino de la fe y la unión es como el sentido de la belleza y la creación que otorga nuevas lecturas teológicas, en las cuales se conectan con la vida y la fe.
Eh, También el arte genera como una experiencia de unidad, comunión y diálogo por medio de las realidades, digamos, de las realidades que se han ido como perdiendo a partir del sentido de la belleza. Eh, y el propósito era como la evangelización por medio del arte, cobrando como, digamos, como encontrando así como la riqueza y generando experiencia de fe dentro de la iglesia y de la belleza. La quinta pregunta, ¿cómo evolucionaron las técnicas y los materiales utilizados por los artistas latinoamericanos a lo largo de los 3 siglos y qué impacto tuvo en la calidad y diversidad de las obras producidas? En este podemos decir que el arte latinoamericano ha experimentado una amplia variedad de estilos y corrientes a lo largo de toda su historia. En esta, uno de ellos ha dejado como una huella importante en la evolución del arte en la región. En este podemos decir que el arte prehispánico hasta el arte contemporáneo. El arte latinoamericano sigue siendo como una fuente de inspiración y creatividad en todo el mundo. En este podemos encontrar variantes de movimientos en el que existe el muralismo mexicano que surgió en México en la década de 1920. Este se enfocó en la creación de grandes murales públicos con temas políticos y sociales. El otro movimiento era el arte abstracto geométrico que fue surgido en Argentina en la década de 1940. Este movimiento se enfoca en la exploración de la geometría y la abstracción. Esto tuvo un impacto grande en Latinoamérica. El arte concreto es un movimiento que surgió en Uruguay en la década de 1940. Se enfocó en la exploración de la relación entre la forma, el color y el espacio, sin tener como una referencia real como concreta. En el surrealismo dice que es el exclusivo de Latinoamérica, ya que tuvo un impacto importante en la región, especialmente en México, ya que surge como el surrealismo mexicano. En el taller gráfico, eh, en el en el taller gráfico se fundó en México en la década de 1930. Este taller se enfocó en la creación de grabados y litografías con temas igualmente políticos y sociales, también teniendo un gran impacto artístico. Eh, el nuevo realismo surgido en Brasil en la década de 1960. Este movimiento también se enfocó en la exploración entre el arte y la vida cotidiana. En este se utilizaban materiales y objetos de la vida real y de sus creaciones. En el neoconcentrismo, surgido en Brasil en la década de 1950, se enfocó también en la exploración de la relación entre la obra de arte y el espectador, y era así que rechazaba la idea de la obra de arte como un objeto inerte.